Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, a la Argentina le volvió a pasar algo que le ha pasado muchísimas veces, probablemente no de manera tan dramática como ahora, aunque también ha habido encrucijadas dramáticas como la actual ligadas a este tema del que vamos a hablar, que es que se quedó sin dólares. El gobierno se quedó sin dólares, el Banco Central se quedó sin dólares. Este es uno de los problemas que plantea una relación que, como vamos a ver ahora, es complicadísima con el Fondo Monetario Internacional. Si uno la mira desde el punto de vista de la encerrona que tiene Sergio Massa respecto del fondo, pero también de la encerrona que tiene Kristalina Georgieva respecto de la Argentina. Los dos están atrapados. No solamente porque no hay dólares y hay una enorme incógnita de cómo se va a desempeñar la economía argentina, el sistema financiero, los ahorristas ante la falta de dólares, sino porque además todas las metas del programa que son independientes o digamos que no son específicamente la meta de acumulación de reservas que se fijó con el fondo, las demás metas, y en especial las que tienen que ver con el déficit fiscal, también están totalmente desmadradas, tampoco se cumplen. Y esto tiene que ver indirectamente con la voluntad del gobierno, con el objetivo número uno del gobierno, prácticamente el único objetivo que le queda a este gobierno en el decurso hacia las elecciones y hacia el final del mandato de Alberto Fernández, que es no devaluar. ¿Por qué están relacionados los dos temas? Porque en el juego que hace el Banco Central con la ANSES para operar en el mercado de bonos, se han emitido 1.200.000 millones de billones con B. 1.200.000 millones de pesos más de los previstos solamente en el primer trimestre de este año, que es dinero que se emite para comprar determinado tipo de bonos y con esos bonos sostener el precio del dólar en una de sus versiones, que es el contado con liquidación. Si vamos a la deuda flotante del Tesoro, la deuda del Ministerio de Economía, de Hacienda, en el primer trimestre duplicó el nivel en que estaba a fin del año pasado, en diciembre. Es decir, estamos hablando de distorsiones muy graves, muy difíciles de manejar por parte del ministro de Economía. Esto lo pone en una situación a Massa y a la política del gobierno muy inconveniente desde el punto de vista electoral, no solamente porque la mala economía deteriora el caudal electoral del gobierno, sino porque lo obliga a tomar decisiones que son las peores en una campaña electoral para cualquier gobierno. Miren esto. Este es el boletín oficial del sábado. Es rarísimo que un sábado aparezca una edición del boletín oficial con medidas importantes. Esto casi pasó inadvertido, porque se publicó un sábado. Y había que publicarlo este sábado porque había que cumplirle al fondo antes de que termine abril con esta medida que dice gas natural, decreto 250 del año 2023, que es un tarifazo del gas. Está escrito para técnicos, son en realidad adendas de contratos, de convenios, con cada distribuidora de gas de las que hay en el país, aumentando los precios de la distribución de gas. Todavía falta, que tiene que venir en estos días, el ajuste del precio de la tarifa eléctrica. Yo recuerdo, y todos deberíamos recordar, fines del 2020, con vistas a las elecciones del 2021, cuando Cristina Kirchner lo llamó a su despacho a Martín Guzmán a decirle ni se te ocurra aumentar tarifas más allá del 9% en el año electoral, porque vos estás ahí
en el Ministerio de Economía, en ese sillón, porque yo gano elecciones. No puede hacer lo mismo con Massa, que pocos meses antes de las primarias tiene que dar este tarifazo para poder cumplir en algo con Georgieva, de tal manera que Georgieva y el fondo tengan algún argumento del cual agarrarse para darle más dólares de los que él esperaba o de los que el fondo le tendría que dar, que este es el principal problema. Insisto, todavía falta el ajuste de la tarifa eléctrica. Mientras tanto, sigue habiendo, dentro del problema dólar, una distorsión que va complicando más la economía día a día, que es la brecha cambiaria. Es decir, la diferencia que hay entre el dólar oficial y los dólares financieros que se cotizan en distintos mercados, sea el contado con liquidación, sea el blue. Y esto produce incentivos en la economía, incentivos en los actores económicos, que van totalmente en contra, no solamente de la salud de la economía, sino de la supuesta ideología del gobierno. Y acá hay que ser claros, no estamos hablando de la perversión de ningún actor. Son incentivos, son estímulos, son indicaciones que inducen a determinadas conductas que van totalmente en contra, por ejemplo, de la clase magistral que dio Cristina Kirchner el jueves y de todo el discurso del kirchnerismo. Por ejemplo, hoy es un estímulo enorme para las grandes compañías argentinas endeudarse en pesos, pagando una tasa muy baja, emitiendo obligaciones negociables, con obligaciones atadas al dólar, por si hay una devaluación. El ahorrista está dispuesto a que le den una tasa muy baja con tal de protegerse de una devaluación, con los pesos, no sabe dónde ir. Y con esos pesos, esa empresa puede comprar dólares al precio oficial para pagar deuda en el exterior. Al precio oficial quiere decir 229 pesos por dólar, no 440, que es el precio que tiene el dólar en el mercado financiero. ¿Qué quiero decir? Que hay un estímulo enorme de este plan económico para que las empresas se endeuden en dólares afuera y paguen con pesos muy baratos y con dólares muy baratos esa deuda en dólares. Es decir, es un premio a las grandes empresas y un castigo a los ahorristas. Eso es lo que quiere Cristina de la economía, pero ella sostiene a Massa y sostiene este plan económico. Porque si no sería Kicillof el que estaría en el Ministerio de Economía. La misma brecha entre dos dólares que están con una diferencia de más del 90%, prácticamente uno casi que duplica al otro, el financiero al oficial, juega al revés castigando a los exportadores, que son los que tendrían que tener una competitividad tal capaz de traer dólares al país. Entonces, el sector agropecuario, por ejemplo, en general, con algunas diferencias institucionales, pide un nuevo dólar soja. La Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, dice, nosotros no pedimos eso, no queremos una devaluación, no pedimos, no queremos, no exigimos, no pedimos una devaluación. Lo aclaran oficialmente. Pero si uno habla con cualquier chacarero, y esta presión al gobierno le llega, dicen, nosotros con este dólar no tenemos ningún estímulo a liquidar la poca soja que tenemos, porque por la sequía además tenemos muy poca soja. Con este dólar soja que inventa el gobierno, no les podemos dar al gobierno los dólares que él espera. Tendríamos que tener un dólar de aproximadamente mínimo 350 pesos por dólar. Distinto del de 2.29, pero todavía muy abajo del de 4.40. Es decir, se estimula a aquel que consume más dólares para pagar deuda afuera. El Banco Central obviamente le da esos dólares para que no entre en default. Se estimula también a los importadores y se castiga a los exportadores. Esta es la encerrona en la que está Sergio Massa
con una dinámica económica que lo lleva día a día a tener menos dólares. Y ya está rascando la olla. Ahora, es interesante para entender todo el cuadro mirar este problema desde Washington. Es decir, mirarlo desde el escritorio de Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ha reblandecido tanto las exigencias frente a la Argentina, ha sido el fondo tan complaciente frente a la Argentina que ya está el fondo en una situación suicida. ¿Por qué razón? Porque ahora los dólares que quedan para tener son los que se le deben al fondo. Hay que entender algo. Cada desembolso del Fondo Monetario Internacional, los dólares que le dan a Massa, son para que Massa le pague al fondo. Es decir, el fondo presta plata del fondo. En la medida en que Massa tome esos dólares para hacer lo que está diciendo off the record en todos los diarios, que es evitar devaluar y por lo tanto gastarse esos dólares en sostener el precio del dólar en el mercado a través de operaciones con bonos, etcétera, lo que está haciendo es ya consumirse los dólares del fondo. Con lo cual el fondo está en un dilema. ¿Tenemos que darle los dólares para que se los gaste en algo que no sea devolvérnoslos? ¿O hay un problema boomerang? A esto llegó el fondo en el reblandecimiento de no controlar ni no exigir a la Argentina y al gobierno de Fernández las metas a las que se había comprometido. Entonces, empieza a haber una cantidad de dificultades que tienen que ver con los desembolsos que se esperan del Fondo Monetario Internacional y es esto lo que vamos a analizar ahora. Hay, en medio de todo esto, una incógnita también que tiene que ver con el discurso del kirchnerismo. A mí me gustaría darles esta cifra, es una cifra impactante. El superávit comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones que tuvo la Argentina en los últimos 3 años, es decir, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue de 45.500 millones de dólares. ¿Está claro? 45.500 millones de dólares son los dólares que tendrían que haber quedado en el país después de las operaciones de exportación e importación. ¿Dónde están? Esta es una pregunta muy interesante, sobre todo para un grupo humano, para un grupo político que decía que los dólares de la época anterior se la fugaron los amigos de Macri. Estos 45.500 millones de dólares, ¿quién se los fugó? Si aplicamos la misma lógica, si creemos que hay un agente con carne y hueso que es el que se lleva los dólares y no una economía disparatada que hace que la destrucción del peso haga que la gente vaya hacia el dólar. ¿A dónde están estos 45.500 millones de dólares? ¿Estarán, para decir un disparate, en los aviones importados sobrefacturados por los cuales ahora se le hace una causa judicial a Miguel Pelle, presidente del Banco Central, y a Martín Guzmán, el anterior ministro de Economía? Hay que leer la nota de ayer de Jorge Eliotti en La Nación, donde sugiere que esa causa, obviamente no lo afirma, podría estar inducida por Massa en su pelea con Pelle. Obviamente que es un disparate pensar que la plata se la llevaban los importadores de aviones, pero lo que sí es cierto es que en el modelo de distribución equitativa de Cristina Kirchner hay muchos empresarios que han usado los dólares para comprarse aviones de lujo con un dólar muy barato, subsidiado por todos. A propósito de aviones, hubo una nota muy interesante la semana pasada, vuelvo a La Nación, de Diego Cabot, informándonos sobre el avión que acaba de comprar Alberto Fernández, que lo quiere de color celeste cielo, lo cual tiene una gota de romanticismo como todo lo que rodea al presidente. Vamos a mirar un segundo cómo es ese avión. Acá lo tenemos. Este es el nuevo avión presidencial, ya no se va a llamar Tango. Es obviamente un avión de lujo. Hay un detalle que es el que me interesa destacar.
es un Boeing 757, que lo están terminando. Acá está la habitación presidencial, la suite principal del avión. Bueno, ¿por qué me importa este avión? Porque es un 757 que lo están terminando de acondicionar en Estados Unidos. ¿Y cuál es la curiosidad que plantea en el mercado de la aeronavegación? Que para este avión no hay talleres en la Argentina. Todo el equipamiento, la reparación, el mantenimiento hay que hacerlo en Estados Unidos, pagando dólares. Si fuera un 737, sí tendría todos esos servicios en la Argentina, porque los Boeing 737 son los que tiene Aerolíneas Argentinas. Inclusive empresas que compiten con aerolíneas compran el 737 para poder ahorrarse muchísimos dólares de mantenimiento, servicios, etcétera, en la Argentina. ¿Por qué la Casa Rosada compró un 757 y no un 737? Gran incógnita, pero habría que indagar. ¿Alguien les sugirió que compren un 737 y se negaron? Otra incógnita. ¿Cuál es el estímulo a comprar un avión que tiene un mantenimiento más caro? Y es un avión viejo, ya es del 2000, es decir, es un avión de hace 25 años. Preguntas. Volvemos al dólar. Volvemos al dólar. Finalmente se va cumpliendo la consigna de sectores muy duros del kirchnerismo, pero no por la vía de una política, no por la vía de una decisión, por la inercia del disparate económico, por la inercia de un programa mal planteado, de un programa que lo único que hizo fue estirar la arruga hacia adelante. ¿Cuál es esa consigna? Rompamos con el fondo, no le paguemos. Y sí, porque no hay más dólares. Y este es un problema para el fondo. Es un problema para Georgieva, que en su momento, en la época de Guzmán, temerosa de que la Argentina no pague, es decir, de que se imponga el discurso de ruptura con el fondo, con el que amagaba Cristina Kirchner, por supuesto sabiendo que iba a haber acuerdo con el fondo, Georgieva, cuentan en Washington, recurrió inclusive hasta el Papa Francisco para convencer a la Argentina de que la Argentina negocie, acuerde y pague. Al Papa Francisco le pedían las dos cosas al mismo tiempo, que Georgieva se ablande y que Cristina se ablande. No sé si actuó en alguna de las dos direcciones. Lo cierto es que ahora se plantea el problema de un país que si le doy los dólares, probablemente se los gaste en otra cosa que no sea en devolverle esa plata al fondo. En esta perspectiva, de las distintas alternativas que tenía Massa para resolver el problema de la falta de dólares, hay una que empieza ya a quedar totalmente descartada, y es que el fondo le pueda adelantar todos los pagos de este año, sobre todo a cambio de nada. Por esto que estoy diciendo, que es el centro del problema. Sería un efecto suicida porque yo le doy los dólares para que se los gaste en sostener el tipo de cambio y no en devolverme esa plata. Es decir, le doy los dólares para que entre en default con el fondo. Cuestión imposible de ser sostenida. Hacer eso a cambio de una devaluación. Cualquier persona que entiende de economía, los especialistas dicen no hay devaluación posible, no hay devaluación exitosa si no está acompañada de un programa completo que toque lo monetario, que resuelva el problema de la enorme deuda del Banco Central y que toque lo fiscal. Y ese programa este gobierno no lo tiene. Lo va haciendo a los ponchazos y corrido por la agenda, como este tarifazo del gas de este sábado. Ahora se analiza otra posibilidad. Y si le diéramos más dólares, eso es imposible. Sobre todo porque Estados Unidos jamás avalaría que al préstamo que ya tiene la Argentina se le sumen más dólares. Eso podría ser, sí, una negociación con el gobierno que viene. Empezar otro programa y pensar en que hubiera fondos frescos para el año que viene. Ahora, dentro de este planteo que estoy haciendo están los que dicen, ¿y si le adelantamos los fondos del año que viene y al gobierno del año que viene le reponemos esos fondos que gastamos hoy con la excusa de un nuevo programa? Y bueno, sería
trasladarle el problema al al gobierno que viene, que tendría un programa renegociado pero con menos dólares de los que podría aspirar. Es decir, es una manta que queda corta por todos lados. Con otro problema. En el fondo de todo, ¿para qué se le dan dólares a la Argentina o para qué se le darían los dólares? ¿Para qué necesita dólares la economía argentina? Básicamente, si no fuera para usos alternativos, estrafalarios, es para pagar importaciones. Ahora, una pregunta que también se hace gente en Washington es, ¿qué problemas puede plantear, qué dudas aparecen alrededor de esta cuestión? ¿Le vamos a dar plata, le vamos a dar dólares para financiar importaciones que para hacerlas se supone hay que pagar un peaje? Ustedes saben que la semana pasada, bueno, lo informó Pancho Olivera hace un par de semanas, todas las versiones que rodean a la Secretaría de Comercio con la especulación, las evidencias nunca corroboradas o nunca documentadas de que para conseguir importar algo hay que pagar un peaje a alguien. Ahí se reparten las responsabilidades. Unos dicen que es a gente cercana a Matías Tombolini, el secretario de Comercio. Otros dicen, no, es un tema de despachantes, no tenemos nada que ver en el gobierno con esto. A raíz de estas sospechas, que están fundadas en versiones cada vez más insistentes, la coalición cívica le realizó una denuncia que cayó en el juzgado de Cervini de Cubría a Matías Tombolini, preguntando además qué funciones cumple su esposa, que fue nombrada ad honorem justamente la semana pasada como asesora del secretario de Comercio. Paula Oliveto, Juan Manuel López, Victoria Borrego son los que realizaron la denuncia. A los pocos días de la denuncia, este tuit de Tombolini. Hoy lanzamos Importa Pyme, un canal de autogestión que simplifica el proceso para que puedan hacerlo de manera directa, acá subrayo, sin intermediarios, de quién estará hablando, y asiste de forma personalizada a cada pyme, ¿no?, que necesite importar como condición para seguir produciendo. Es decir, después de mucho tiempo de estar manejando el tema de las importaciones, qué casualidad, cuando llegó una denuncia penal por el cobro de coimas, dice, ahora vamos a transparentar. ¿Por qué no lo hizo al comienzo? Gran signo de interrogación también, no sabemos. La pregunta es, ¿el fondo le va a dar dólares a un gobierno que parte de esos dólares los destina al cobro de coimas, sea del gobierno, de importadores, de despachantes? Ahí cada uno elige su versión. Este es un signo de interrogación que se empezaron a plantear también en Washington. Ahora, todo este problema argentino la encuentra Georgieva en un momento complicado para ella. Hay que mirar un detalle que ya hemos destacado acá. Cuando uno mira las fotos de Massa en el fondo, no aparece más Georgieva. Aparece Gita Gopinath, que es la segunda de Georgieva representante de Estados Unidos en el fondo. Es decir, de Argentina ahora, hacete cargo vos. Da la impresión de que Gopinath ya se da cuenta también de ese juego interno. Problemas de las burocracias. Se escuchan cada vez más críticas al fondo en Washington, no ligadas a la Argentina, pero el caso argentino es un caso que ilustra este estado de reproche hacia el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Jay Sambo, que es el segundo del Tesoro de los Estados Unidos, es el funcionario encargado de las relaciones internacionales de la Secretaría del Tesoro, el segundo de Yellen, en una reunión privada organizada por un banco de inversión, planteó las demoras del fondo en resolver algunos problemas de algunos países como por ejemplo Zambia y Ghana, que están intentando entrar en programas del fondo y el fondo se demora en resolver la situación. Todo esto detrás de un gran telón de fondo que es el que explica el cuestionamiento sobre el fondo y
que el tema empiece a estar en el centro del debate entre los especialistas de Washington, que es el siguiente. Frente a países, por ejemplo, como la Argentina, frente a toda América Latina, China viene con la billetera del Estado, puede responder a demandas inmediatamente y ganar territorio político sin demasiadas deliberaciones. Es el Estado el que viene a través de empresas o sin empresas a financiar con condiciones cada vez más exigentes. Después vamos a hablar con Miguel Piqueto de esto, que es alguien que viene preocupado por este tema desde hace mucho tiempo. Y nosotros, Occidente, esto se pregunta en Estados Unidos, no tenemos esa posibilidad de intervención. Probablemente debería ser el fondo el que tendría que tener más celeridad para que nosotros peleemos el terreno de China. Esto conduce a algo que es bastante poco sabido. Esto es una novedad muy interesante, y es que Joe Biden le ha encargado a uno de los economistas más prestigiosos, más pesados, más gravitantes del establishment demócrata en materia de economía, que es Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Bill Clinton, decano de la universidad, rector de la Universidad de Harvard en su momento, que estudie una reforma del Fondo Monetario Internacional, que ya no es una reforma pequeña, es pensar de nuevo una institución central de toda la etapa de posguerra, desde la posguerra hasta ahora. Y acaba de estar en el banquillo de los acusados Georgieva, que aparentemente entiende al fondo más como un banco de desarrollo que como una institución que debe garantizar la salud macroeconómica de los países, no hacer puentes o distribuir plata para la justicia social. Eso en todo caso le corresponde a otras instituciones. Pero es importante que en la cabeza del presidente de Estados Unidos ya está, sobre todo por el conflicto con China, la idea de hacer una gran reforma de una institución importantísima como el fondo. Se lo encarga a un economista muy prestigioso demócrata como Summers, y tiene que ver con una institución donde los Estados Unidos tienen una gravitación extraordinaria, porque son el principal socio. El segundo es Japón. Amenazas sobre Georgieva, más otras amenazas, porque hay gente que ya se prueba su traje. Cuando venza su mandato, algunos dicen que antes, están Nadia Calviño, la ministra de Economía de España, Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas de Francia, que quieren ser los nuevos titulares del Fondo Monetario Internacional con otra política muy distinta de la de Georgieva, que tendería a recuperar el prestigio del fondo, si es que lo tuvo en los últimos años, muy difícil, como garante de la salud económica de un programa, que es lo que falla en la Argentina. Este es el problema en el que está el fondo, que queda atrapado en una crisis de muy difícil solución y corre riesgo su prestigio enormemente. Entonces estamos ante una encerrona de Massa respecto del fondo y una encerrona de Georgieva respecto de Massa. Y esa encerrona plantea un problema político. ¿Y cuál es el problema político? Que Massa, que además de ministro de Economía es un candidato a presidente, probablemente el preferido de quienes buscan en el kirchnerismo un candidato más tirado al centro, que pueda capturar votos distintos de los votos clásicos de Cristina, para ponerlo en términos que nos entendamos, un nuevo Alberto, con otro temperamento distinto del de Alberto, posterga él, frente a estas dificultades, cualquier lanzamiento. De hecho, mañana va a estar viajando a Brasil con el presidente y no va a estar en el acto al que lo había invitado la CGT, como una especie de bendición subliminal como su candidato a presidente del sindicalismo ortodoxo. La CGT está buscando un horizonte en el futuro, probablemente presumiendo, y no hay que ser muy imaginativo para presumir, que uno de los temas de la Argentina del próximo gobierno va a ser el régimen laboral. Entonces busca alianzas en la política. No me extrañaría que dentro de poco, si es que no la hubo ya, haya una reunión secreta o discreta de la cúpula de la CGT, la misma que promueve a Massa con Rodríguez Larreta. Atenti, Massa. Esta encerrona plantea varios problemas, y uno de los problemas nuevos, mejor dicho, no nuevo, renovado, que reaparece en la Argentina, es la presión sobre la prensa. Mire este tuit
de Marcela Pagano, periodista de América 24, canal perteneciente a Vila y Manzano, dos de los máximos amigos de Massa en el empresariado. La CGT, ahora el empresariado, sponsors de Massa, que son de los que se van a beneficiar con el ajuste de tarifas eléctricas, porque son dueños de Enor. Aclaro, nunca recibí un llamado directo de nadie del Ministerio de Economía para limitar mi mirada como periodista, dice. Está renunciando al programa que conducía. En el programa que conduje pasaron todas las voces. Dicho esto, quiero contar que mi libertad para preguntar estuvo cercenada en el último mes, el mes de la corrida cambiaria. Recibí prohibiciones explícitas de invitar a toda persona vinculada a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y esto es lo curioso, y economistas kirchneristas pero no alineados con cierta ala de la política del Frente de Todos, como Julia Estrada o Sergio Chousa. En las últimas semanas me prohibieron poner en las placas y videograf que el dólar había subido. Solo podía contar al aire cuando bajaba. Me rebelé ante esta decisión, de la que incluso fui anoticiada estando al aire, mientras hacía una columna económica. La gota que rebalsó el vaso fue mi reportaje a Javier Milei el miércoles pasado, que marcó el pico de rating de la tarde del canal. Quiero agradecer a mis compañeros de América, con quienes compartí hermosas etapas laborales. Gracias por el apoyo. Final. Viejos métodos. Esto es una señal de desesperación evidente, frente a la que alguien tendría que dar alguna explicación. Frente a este eclipse de Massa, se entusiasma Guado de Pedro, tiembla Axel Kicillof. ¿Por qué digo que tiembla Axel Kicillof? Y porque muchos dicen, si la estrategia final de Cristina es replegarse ante una derrota que para ella es inevitable, en la provincia de Buenos Aires, el mejor candidato a presidente para retener votos bonaerenses es Axel Kicillof. En la Cámpora, probablemente también ahora al lado de Cristina, dicen no, Axel tiene que ser candidato a ministro de Economía. Y Massa, que teme ese desplazamiento, le mandó una señal el otro día. Le dijo, volvemos al Clio, es decir, Axel, volvés a hacer campaña como gobernador, ¿no? No se te ocurre ocupar mi lugar vacante, que dejo vacante hasta tanto pueda respirar de nuevo con algún crédito por parte del fondo. De Pedro adelanta el paso. Y hoy consiguió algo importante, aunque sea, es un detalle estratégico. Un gobernador, Quintela, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo, Guado de Pedro es mi candidato a presidente. Bueno, habrá que ver ahora si esto es el comienzo de una serie de declaraciones de un club de gobernadores del norte que han viajado con De Pedro a Israel, a Estados Unidos, etcétera, a los que él ha cultivado, con los que se reúne frecuentemente, a los que le lleva dinero e inversiones del Estado, o si es solamente un gesto de agradecimiento a esas inversiones por parte de Quintela. Pero es un dato importante de la interna peronista. Aparece otra incógnita, que es Daniel Scioli, que contra lo que quiere Cristina, contra lo que quiere el kirchnerismo, contra lo que quiere la Cámpora, dice que quiere una interna. Inquietando también a Alberto Fernández porque se lo vio dando vueltas por Quilmes, territorio de la Cámpora. El día que Alberto Fernández vio que Scioli estaba con Mayra Mendoza en Quilmes, le dijo a Agustín Rossi, ¿por qué no te largás como candidato a presidente? Empieza una segmentación cada vez mayor, cada vez más desorden y la amenaza de una interna, de una PASO. Y, no lo tomen en broma esto, no es un chiste, el cisne negro, Juan Mansur, que dice que si gana la elección en Tucumán, se lanza a la presidencia. Elección muy controvertida, que tiene muy inquietos a muchos dirigentes de la oposición, porque por una interpretación donde exprimieron la Constitución de Tucumán, la Corte tucumana, que como se sabe depende del poder político tucumano desde siempre, y un día podríamos repasar cómo está integrada, decidió que Mansur, que fue vicegobernador, consumió un periodo constitucional, fue gobernador,
Fue gobernador por segunda vez y renunció. Y ahora se postula para vicegobernador. Tiene una especie de reelección indefinida simulada. La justicia tucumana se lo aceptó. ¿Qué va a hacer la justicia nacional? ¿Qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia, donde ya hay un planteo de la oposición tucumana? Este es un signo de interrogación que inquieta en Juntos por el Cambio. La Corte está mirando al procurador de la Nación y el procurador de la Nación dice, no necesariamente es un tema que la Corte tenga que tratar. La Corte puede decir esto es un tema provincial, con lo cual Mansur respiraría tranquilo. Hay quienes miran, para entender todo este problema, a una persona. Voy a dar un nombre que probablemente ustedes no conocen. Se llama Marcelo Leito. ¿Quién es? Es el diputado de Mansur en la Comisión de Juicio Político que está analizando el tema de la Corte. Un día apareció envuelto en llamas en contra de la Corte y a la sesión siguiente de la Comisión de Juicio Político desapareció y nadie más lo vio. ¿Tendrá que ver la conducta de Leito con el caso Mansur en la Corte? ¿La Corte es sensible a este tipo de comportamiento político? Es verdad que no es un tema, este va a ser un tema de discusión en los próximos días, probablemente escandaloso. Todo esto es un sistema. El otro día de Pedro, con una enorme ingenuidad, dijo, si es contra Bullrich o Milei, nosotros podemos ganar. ¿Quién repartía ese panfleto? Rodríguez Larreta. Vamos a preguntarle a Pichetto, que es candidato a presidente también, qué piensa de este juego. Según cuál sea el candidato de la oposición, ¿el oficialismo tiene más o menos chances o está hundido? Daría la impresión de que Cristina piensa que está hundido. Y ahí es donde hay que mirar lo que dijo el jueves en La Plata, en el Teatro Argentino, que después de que habló ella se vino abajo. Empezó a enfrentarse con Milei. No hay enfrentamientos inocentes. Después Ana Iparraguirre va a hablar de este tema, la construcción del enemigo en la política, la estrategia de elegir un enemigo. ¿Por qué elige a Milei? ¿Porque le quiere sacar votos a Juntos por el Cambio? No. Porque le quiere poner un candidato a la abstención. Lo que tiene que lograr Cristina Kirchner es que el voto desencantado de su gobierno, por la pésima gestión política de Alberto, por el mal invento de haberlo puesto como presidente y por la pésima gestión económica, ese voto que no va a volver al Frente de Todos, no vaya Juntos por el Cambio y tenga un candidato. En eso es la jefa de campaña frente a los desencantados de su propio grupo. Necesita que ese voto vaya a Milei y que haya una elección por tercios. En el fondo, sin que se lo propongan, tal vez ella sí se lo propone, Milei seguramente no, son socios. De esto vamos a hablar ahora con Miguel Pichetto en el comienzo del programa. Después vamos a tener otro entrevistado. Carlos Mateo Valmeli es un escritor, un intelectual paraguayo que viene a presentar un libro muy interesante a la Argentina, pero que además nos va a hablar de las elecciones de ayer en Paraguay, importantísimas en la dinámica del Mercosur, por el juego que se está dando muy importante internacional en el Mercosur, donde ganó Santiago Peña, el candidato colorado, con el que estuvimos hace 2 lunes aquí en Odisea. Después vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar de un tema misterioso, lleno de costados sugerentes. ¿Por qué se volvió a quemar Iron Mountain? La empresa Archivo, la empresa que se dedica a custodiar archivos contables, archivos de gobierno. ¿Qué hay detrás de esos incendios? Qué raro, por segunda vez. ¿Y qué sabemos del primer incendio, si es que sabemos algo? Vamos a recibir después de Pancho, pero en la misma mesa, a Daniel Milota, que nos va a hablar de Massa y su origen, su tierra básica, Tigre, y conflictos de intereses de la política oficial en Tigre. ¿Qué pelea hay en Tigre que tiene que ver con la seguridad? Ya les dije que Ana Iparraguirre nos va a hablar de la construcción del enemigo en política y Camila Perochena nos va a llevar al día 1 de mayo para ver cómo se politiza el 1 de mayo en distintos países y sobre todo cómo se peroniza en la Argentina.
qué significa el 1 de mayo para la política, aquí y afuera. Y quédese al whisky, préstele atención a Carola Gil, porque nos va a hablar de una serie de Netflix que está inquietando a Juntos por el Cambio y especialmente al PRO. Una miniserie que tiene como protagonista una persona que puede estar en el centro de la escena en las próximas semanas. Nos va a mostrar los nuevos libros que están exhibidos en una especie de feria del libro paralela que fue a visitar Carola Gil y que tienen que ver con la política. Y nos va a descubrir en la arquitectura de Buenos Aires una esquina, la esquina de la casta. Tiene que ver con las denuncias de casta de Javier Milei. Hoy lo vamos a saber en el whisky con Carola. Empezamos Odisea. Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Miguel Piqueto, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Carlos. Recién estaba hablando de lo de Tucumán y me saltó la ficha, antes de empezar con la conversación que tengo la expectativa de tener con vos, de que vos estuviste en un problema en la Corte por una cuestión del régimen electoral en aquel momento de Río Negro y la posibilidad de que el gobernador se postule, no se postule, etcétera. Sí, es un tema... ¿Y ahora cómo ves lo de Tucumán a la luz de esto? Bueno, no solamente Tucumán, Carlos. También está la provincia de San Juan y la candidatura del actual gobernador Uñat por tercera vez. Así que los dos temas... por reclamo de la oposición llegan a la Corte y la Corte tiene una doctrina sobre estos temas, en donde nunca ha avalado una tercera reelección. Caso Santiago del Estero con Zamora, el actual gobernador Zamora tuvo que poner a su mujer porque la Corte le vedó el derecho a la tercera reelección, seguida. Luego fue el gobernador Casas en la provincia de La Rioja, que también intentó un tercer periodo y la Corte también lo rechazó junto con Río Negro. Y el procurador no tiene que hacerse el desentendido, porque el procurador Casal en ambas provincias, La Rioja y Río Negro, hizo su dictamen y dijo que no se debía avalar un tercer periodo. ¿Qué está pasando ahora? Que hay una segunda en el rango de procuración que está firmando y dice que es una cuestión de derecho público provincial. Te doy este dato que no lo tenés. Bueno, vamos a ver qué opina la Corte, porque la Corte tiene sentados ya precedentes. Diría que hay una doctrina y una jurisprudencia de la Corte con 3 fallos en esta materia que son realmente muy importantes y que, lógicamente, si dirían que es una cuestión del derecho público provincial, estarían quebrando la doctrina de la Corte y armando una nueva. Lo pueden hacer, pero estarían armando y sosteniendo una nueva doctrina de la Corte.
Lo que te quiero agregar en este tema, porque es muy interesante, que la Corte, frente a la ley de Lema de Santa Cruz, donde el candidato a gobernador Costa planteó la inconstitucionalidad de la ley de Lema, dijo, no, este es un tema de derecho público provincial. O sea, está ese otro antecedente. Sí, pero Te frente llevo- a las reelecciones, dijo no. Vamos a ver este debate en los próximos Lo días. vamos a seguramente. analizar, ¿cómo no? Te hago esta pregunta. Al cabo de 22 años, 2001, vos eras un protagonista central en el Congreso en aquellos años. 2023, son 22 años, se vuelve a abrir el problema de la calidad de la representación, de la gente enojada con los representantes. Sí, más que enojada. ¿Cómo mirás ese ciclo? Bueno, indudablemente que podemos analizar la crisis de representación. Indudablemente que podemos analizar que incluso hay a lo mejor gente en el Congreso que no tiene el nivel intelectual que debería tener o los antecedentes políticos de haber pasado por un municipio, por otro cargo provincial. Pero bueno, este es un proceso que ha ocurrido. Ahora, yo te diría que no hay nada más letal, más tremendo para la democracia que un mal gobierno como el que hemos tenido ahora. Porque este mal gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández pone en crisis la credibilidad del sistema democrático, a fondo. Lo pone en cuestionamiento como está ocurriendo ahora, donde se empieza a elaborar la teoría de la casta y todas estas cuestiones que hacen el discurso de la antipolítica. Pero el mal gobierno, y esto lo dice el politólogo y pensador Rosambalión, Pierre Rosambalión, que habla de que lo peor que te puede pasar es un mal gobierno. Y el último libro que él escribió es El mal gobierno, como título. Vos dijiste recién el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y cuando uno mira el oficialismo al frente de todos, ya está cada vez más claro que el eje de campaña de Cristina y de todos aquellos que se alinean detrás de Cristina es centralmente oponerse a Alberto. Bueno, sin duda. A ver, nadie está cerca de un gobierno que tiene un fuerte cuestionamiento social. Todo el mundo trata de ponerle distancia. El deterioro del gobierno del presidente también es autoinfligido. Esto empezó en la pandemia y en esta cuarentena interminable que tuvimos los argentinos, que provocó la mayor pérdida del PBI de Latinoamérica. Después hubo un proceso de cierta recuperación, pero si la comparamos con los países vecinos, todos perdieron 3 puntos y medio, Argentina 10. Y bueno, y ese punto de eclosión de la credibilidad presidencial está quizás así en el corazón de esa fiesta de Olivos, ahí empieza un deterioro. Y también la credibilidad en la palabra del presidente. Lamentablemente el presidente fue perdiendo la credibilidad y no validó una legitimación de ejercicio, que era lo que él necesitaba hacer porque la de origen la tenía debilitada. Había sido puesto por la vicepresidente. Y si hubiera hecho vamos a algo contrafáctico. Si hubiera hecho una tarea medianamente razonable, la gestión hubiera sido así, media, indudablemente que nadie le estaría quitando el derecho a ser reelecto. Ninguno que llega a una instancia de una gestión más o menos razonable debería ser imposibilitado de plantear su reelección. Lo que ocurre es que aquí hay un dato concreto. El kirchnerismo, la vicepresidenta, los gobernadores, los actores sindicales, económicos, también han hecho una valoración y una gestión de esta presidencia negativa. Por lo tanto, el presidente tuvo que incorporar un elemento más en su debilidad, que es renunciar a la reelección, que no es un hecho neutro, Carlos. ¿Por qué? Y porque todos los gestos en política tienen una implicancia, una consecuencia. No hay neutralidad. A ver, te lo pregunto con un detalle, que más que un detalle. ¿Vos crees que hay un hilo oculto entre el renunciamiento
de Alberto Fernández el reconocimiento de que no puede competir por la reelección y la disparada del dólar, por ejemplo? Bueno, es uno de los factores. La disparada también yo tengo una teoría propia. A ver. Yo creo que también ha sido provocada. Para mí tardó demasiado la intervención del Banco Central. Cuando el dólar estaba ya pisando el umbral de 500 pesos, así decidieron intervenir. ¿Provocada por mala praxis o por internas? Bueno, el dato de que el ministro de Economía no se lleva bien con el presidente del Banco Central es de origen. Indudablemente que el ministro de Economía debería haber puesto su presidente del Central. El manejo de la mesa de dinero del Central es clave. Ahora bien, aquí también se ha producido una devaluación por el mercado, que nadie está analizando. Digamos, hay una devaluación de casi el 20% del dólar blue. ¿Dónde se paga, Carlos? Se paga en la góndola. Se paga en el supermercado, porque los precios de la canasta familiar de los sectores populares aumentan en función del dólar llamado blue, o del dólar de la calle, el dólar que funciona, digamos, en este mercado paralelo, en donde cuando uno va a comprar dólares o cuando uno necesita dólares hay que pagarlo como te lo fija el mercado. Hubo una devaluación de mercado. ¿Habrá una devaluación del oficial? Bueno, este es uno de los temas que vos analizaste y que indudablemente los sectores más ligados o vinculados a la vicepresidenta y también a la Cámpora no quieren. Pero esto es una exigencia del fondo. El fondo está pidiendo también una adecuación del tipo de cambio y está pidiendo algo que no va a poder hacer el gobierno, que es un ajuste, un ordenamiento fiscal, que eso no lo van a poder hacer. Massa va a buscar un apoyo de 10.000 millones, vamos a ver cuánto consigue, para tratar de darle aire a las reservas, pero luego tendría que abordar alguna temática que esto va a quedar para el próximo gobierno, indudablemente. No la van a poder hacer porque en el medio hay un proceso electoral abierto ya, donde el gobierno va a tratar de defender por lo menos el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, y algunas gobernaciones que ya están trabajando, los muchachos ya se corrieron del destino nacional. Hay 16 elecciones antes de julio, así que... Quiero que miremos este video. A ver. El presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad. Autoridad. ¿Qué significa la autoridad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el poder está en la Casa Rosada con el presidente, no está fuera de la Casa Rosada. No puede haber un presidente con tutorías, esquema de decisiones que se toman fuera de la figura presidencial. Siempre pensé lo mismo. Espera, vamos por partes. Sí. Pichetto presidente. Bueno, fue un acto importante en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Hay que atreverse, Carlos, a hacer una demostración con la gente, con ciudadanos, en una tarde de un día miércoles de semana, tratar de transmitir alguna idea, alguna visión de país. Yo tengo una mirada, te diría, optimista de la Argentina. Creo que el año 24 puede ser un buen año para el país. Creo que hay una senda que nadie está mirando, que es el sector energético con fuertes inversiones. Ambos tenemos un amigo en común, que vos consultás y que yo también converso con él, porque es un hombre nombralo. Daniel Sherol, un especialista. Y él tiene una mirada alentadora, positiva, optimista del sector energético de la Argentina, que le puede proveer a la Argentina o evitar de gastar en importaciones. El año que pasó gastamos 3.000 millones de dólares. Las empresas públicas argentinas perdieron 6.000 millones. Bueno, y también creo que el año que viene puede no haber sequía en la Argentina, con lo cual la Argentina puede encontrarse con un flujo de dólares muy importantes. Las cosas pueden empezar a mejorar. En el medio también el nuevo gobierno tiene que hacer una política de ordenamiento fiscal. Bueno, ahora te quiero preguntar dos cosas. La primera, yo veo ese acto, que es un acto sin duda con tinte peronista, y digo, y miro todo lo que dijiste antes,
que es una gran crisis del peronismo, donde se borran empiezan borrándose los gobernadores, siguen los sindicalistas, sigue Cristina y se queda solo el presidente. Sí, además otra lógica, ¿no? La lógica de los 70. ¿Qué significa para Juntos por el Cambio esta candidatura? ¿Por qué te presentás? Primero porque Juntos por el Cambio es una expresión de diversos partidos políticos, entre los cuales está mi partido, que es Encuentro Republicano Federal. Y porque indudablemente hay un electorado que está diseccionado con esta visión que expresa el kirchnerismo, que es una visión casi vieja, de la prehistoria, de los 70, de esta mirada, digamos, que vamos a hacer la revolución, que intervengamos los precios máximos, controlemos la economía, no dejemos exportar porque está a la mesa de los argentinos. Toda la mirada prosoviética que le ha dado siempre muy fuerte componente el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que si lo quieren para presidente, la verdad sería muy interesante el debate con él. Porque la economía tiene esa mirada de intervencionismo vieja, ideas viejas, yo llamo necrofilia intelectual, son ideas muertas. Digamos, el mundo va hacia un proceso capitalista. La señora vicepresidenta habló de capitalismo. Muy interesante. Muy interesante. Dijo, bueno, el capitalismo es el sistema que todos los países tienen. Bárbaro. Te hago Ahora, otra pregunta. También tiene libertades, libertad para exportar. Hay que sacarle el cepo a los exportadores, hay que ir haciéndolo gradualmente. Te hago otra responsablemente. pregunta. Te pido 2 respuestas breves. A ver. Vos dijiste ahí en ese acto, capitalismo sin neoliberalismo no, dijiste. ¿Qué querés decir? Dije que el neoliberalismo financiero no es el capitalismo productivo que yo aliento. Fundamentalmente, mi mirada está vinculada con el mundo de la producción, del trabajo, la generación de trabajo, la modernización de las normas laborales, el mundo pyme, que no puede ser igual al de una gran empresa, entrada y salida rápida. Hay una estructura etaria en la Argentina, Carlos, que va de los 16 años a los 30 años. 45% de la población argentina es joven, fuertemente joven. Ese sector está desocupado, o está recibiendo algún plan, o está en la parte, digamos, en negro, trabajando como cuentatropista y no puede vivir, no le alcanza la plata. Ese sector es el que hay que incorporar al mundo del trabajo. Hay que hacer el esfuerzo para incorporar al mundo del trabajo. Para eso, los sindicatos también lo saben, hay que hacerlo con ellos y con los empresarios. Pero ahora te saben hago que la hay que- última pregunta. Sí. Vuelvo a ese discurso. Permitime recordarlo por si a alguien se le pasó, donde vos decís, no puede haber un presidente tutelado. Y uno dice, la primera imagen que le aparece es Alberto Cristina, pero después te aparece otra imagen, que es cualquier presidente de Juntos por el Cambio y Macri. Macri No. en Puerta de Hierro, en Cumelén. No, tampoco. ¿Eh? Tampoco. La Argentina no da para eso. Cualquier señal que se dé en ese rumbo es negativa incluso para el propio candidato. Creo que la Argentina necesita un presidente con autoridad. Y la autoridad tiene que estar en la Casa Rosada, el poder de decisión, la figura de la... Pero Macri es bravo, ¿eh? Bueno, pero yo creo que Macri tiene que ocupar un rol de consejero en los grandes eventos, al estilo americano, Carlos. Digamos, si hay un proceso de alta complejidad donde vos necesitás la consulta de los expresidentes, acá habría que tratar de construir también un camino y un sendero del diálogo político institucional de la Argentina, digamos, en orden a que el expresidente no sea vapuleado, ensuciado y llevado de rodillas a Comodoro Pi. Pero bueno, esa sería una Argentina muy, muy ideal. Creo que hay que construirla también, hay que construirla, ¿no? Muchas gracias, Miguel. No, gracias, Vamos Carlos, a por tu seguir- invitación, ¿eh? Vamos a seguir tu saga. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Vamos ahora a un corte y recibimos... perdón, me equivoqué, no hay corte. Vamos a recibir ahora a Carlos Mateo Almeli, paraguayo, escritor, un intelectual de Paraguay, abogado, ex senador, un hombre muy ligado a la vida constitucional de Paraguay, que nos va a hablar del libro que viene a presentar a Buenos Aires, que es un libro, yo diría, raro, muy interesante, y de qué pasó ayer en Paraguay con la elección de Santiago Peña.
Ya son las 11 de la noche, el que está mirando dice, ¿veo doble? ¿Eh? Y sí, a ver quién es Pagni, quién es Carlos. Mateo acá. Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bien, tocayo. Placer de verte. Igualmente. Igual. Mostrá la tapa del libro. A ver, a esta cámara, yo A creo, esta ¿no? cámara, a esta cámara, sí. Ahí. El andar El del lobo. andar del lobo. Quiero que... Tenemos poco tiempo y muchos temas. Entonces necesito... Ahí lo tenemos. Una cruz esvástica, la plaza central de Berlín. Es un libro muy raro. Es una novela ensayo donde vos te metés, a mi juicio peligrosamente, por eso muy valiente, en la cabeza de un nazi. Sí. Y tratás de que uno entienda cómo funciona la cabeza aberrante de un nazi por muchas páginas, casi sin juzgarlo. Sí. ¿Qué te llevó a escribir eso? ¿Y en qué tiene que ver eso con lo que está pasando hoy en Occidente, con la aparición de nuevos autoritarismos, de este populismo de derecha? ¿Tiene algo que ver o es de casualidad? No, la verdad que fue un acto de valentía. Yo tuve mucho miedo al principio, inhibiciones, más que miedo, inhibiciones. ¿Por qué razón? Porque siempre la historia es del nacionalsocialista o nazi arrepentido. Y entonces yo... Es alguien además que vos conociste realmente, No, yo no lo conocí realmente. pero existió. Yo creo que existieron muchos Wolfgang, porque hubieron muchos Wolfgang que estuvieron en la ocupación de la Unión Soviética, en la jerarquía de la estructura nacionalsocialista, en la Einsatzgruppe, en los grupos de asalto, que fueron brutales. Y entonces, para mí la idea es, entre el bien y el mal siempre nos preocupamos en entender o en escuchar el gemido de la víctima. Yo creo que es el momento de escuchar la voz del verdugo. Entonces me trasladé en la voz del verdugo y también con la filosofía. Este es un libro que transmite una filosofía de la historia, una filosofía política. Bueno, hay que aclararle a los que nos están mirando que vos te formaste en el pensamiento alemán. Me eduqué en Alemania, tengo mi PhD en Alemania. Correcto, medio que pensás en alemán. Sí, digamos que este libro tiene dos narradores. Uno que fue escrito Wolfgang, el discurso de Wolfgang es un discurso pensado en alemán, y el discurso del que recopila, el relato del que recopila el documento de Wolfgang es un sudamericano que ya tiene otro vocabulario. Tuve que tener cuidado en no mezclar las dos voces. Ahora quiero que expliques algo que a vos te puede resultar absolutamente natural, pero para un argentino es curioso. ¿Lo vas a presentar cuándo en la Feria del Libro? El 11. ¿El 11 de mayo? A las 17:30 en el Salón Tulio Alperindonio. Tulio Alperindo. Claro. ¿Cuál es la curiosidad que estoy señalando? Que el que vaya a esa presentación se va a encontrar, por un lado, con Ricardo López Murphy, Sí, y por otro lado, con Arnaldo André. sí, señor. Uno diría choque de civilizaciones. No, A ver, no. Primero que Ricardo es un hombre extremadamente culto y él va a contextualizar, porque este libro, en la pretensión de Wolfgang de justificar tanta la historia, López Murphy quiere entender también esa época, va a describir por qué. Desde el presente se tiene una actitud invasiva hacia el pasado. Entonces es un poco lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Vos sos historiador, o sea, y el historiador busca siempre, o tiene una inclinación invasiva hacia el pasado. Eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Entonces va a contextualizar el texto. Y Arnaldo André... invasiva querés decir trasladarle al pasado criterios de hoy. Exactamente, o sea, yo valoro el pasado con... Anacronismo. Exactamente. Y Y Arnaldo Arnaldo André. la visión literaria me sorprendió mucho. Él es un hombre muy culto, él es un hombre que lee muchísimo y es un director, por ejemplo, le sorprendió las dos voces de la narración, la voz del que recoge el documento de Wolfgang y la voz de Wolfgang. Y bueno, creo que va a ser una hermosa combinación. Uno, el aspecto literario, la técnica literaria, y el otro, la contextualización histórica. Ahora te quiero preguntar por lo que pasó ayer en Paraguay, el triunfo de Santiago Peña. Sí, señor. Primera pregunta, ¿por qué a un argentino le tiene que interesar eso? ¿Qué tenemos que mirar ahí?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos hoy en día una gran inmigración argentina en Paraguay, cosa que es bienvenida. Eso hay inversión de capital argentino, pero no solamente inversión de capital, sino capital humano argentino que se está trasladando al Paraguay. Segundo, somos vecinos, tenemos intereses en comunes, tenemos la hidrovía, tenemos una hidroeléctrica y un Paraguay estable. O sea, el vecino pobre siempre es un problema para el país grande. O sea, yo creo que la política exterior de la Argentina... Pero son cada vez menos pobres. Somos cada vez... ¿De quién? Cuando hablas del vecino pobre, ¿son ustedes o nosotros? No, seguimos siendo nosotros. ¿Eh? Seguimos siendo nosotros. A ver. Porque nosotros tenemos... yo estoy leyendo tu libro y la incorporación de la pobreza en la política argentina como un dato superior en el conurbano, que es un elemento determinante en la política argentina, según lo señalás. Y nosotros tenemos unos niveles de pobreza todavía alarmantes, 9%, 10% de extrema pobreza. ¿Pero tienen más pobreza que hace 10 años o menos? Menos pobreza. Hay una diferencia ahí. Menos pobreza, pero siempre con una gran diferencia social. Argentina es un país, digamos, con mayor pulsión social, con mayor pulsión igualitaria. En Paraguay, sin embargo, hay todavía asimetrías sociales que deben ser corregidas. ¿Hay algún cambio en Paraguay con la llegada de Peña? No, con la llegada de Peña yo creo que va a haber un continuismo. Peña es un tecnócrata, mucha gente celebra la llegada de los tecnócratas al poder. Yo desconfío de los tecnócratas. ¿Por qué? Y porque los tecnócratas siempre creen que un problema tiene una sola solución. Y un problema en la política o en la convivencia social tienen muchas soluciones. A mí me preocupa que el tecnócrata vea muy específicamente los problemas. Y yo creo que el problema paraguayo hoy en día es un problema mucho más estructural. Es un problema, digamos, ¿qué necesitamos? Un Adriano que reorganiza el Imperio Romano. Necesitamos un Roca que crea el Estado Nacional argentino. Necesitamos, digamos, reorganizar el sector público paraguayo para que no sea un obstáculo y que tenga la capacidad de combinar un desarrollo espontáneo de la sociedad con una conducción política por parte del Estado. ¿Qué sucede en el Paraguay hoy en día? Que la conducción política, el liderazgo estatal está ausente y el Paraguay se desarrolla por generación espontánea. Pero las sociedades modernas no se pueden desarrollar por generación espontánea. Necesitan la conducción política. Ahora, te hago una pregunta que es lo que a uno más le llama la atención, o una de las cosas que llaman la atención de este triunfo. En general, en todos lados se están perdiendo los oficialismos. En Paraguay, el Partido Colorado vuelve a ganar. ¿Es porque son muy buenos? ¿Es porque la oposición está asfixiada o no logra organizarse? ¿A qué se debe esta rareza de un gobierno convalidado? Daría oro el Frente de Todos en la Argentina, Alberto Fernández, que ni se puede presentar a la reelección. Sí, bueno, mira, yo creo que perdió la oposición la elección. La oposición se presentó dividida. Si vos sumás los votos de la oposición gana. Una oposición dividida estaba cantado que no podía ganar las elecciones. Y el Partido Colorado, que es un partido aparato, estructura, un partido que tiene, como también la política paraguaya es muy prebendaria, aquí es asistencialista, allá se llama prebenda. El Partido Colorado tiene una estructura, no te olvides que el 10% de la gente que tiene trabajo formal en el Paraguay es empleada pública y eso es mayormente colorada. Eso significa una estructura en los poderes municipales, en el poder local y en una sociedad no muy grande ni muy compleja como es la paraguaya, incide de una manera determinante. En el Paraguay está el proceso electoral, es un dato, y otro dato es el día de las elecciones. La estructura partidaria ahí incide en 3, 4 puntos. Te puede marcar la diferencia. Última pregunta. Si miramos el mundo, hay una gran tensión creciente entre Estados Unidos y China. Lula se aproxima a China relativamente, ahora con más prudencia que hace 2 semanas. Su primer viaje fue a Washington. Sí, por eso digo, pero además ahora yo los noto al gobierno de Lula bastante inquieto con la repercusión que tuvo esta aproximación a China en Washington, pero hay la idea de Brasil, del viejo Brasil, de decir somos autónomos y queremos una relación ahí. Los chinos seducen a Uruguay. ¿Cómo juega Paraguay este partido que tiene que ver con relaciones con China, relaciones de comercio con Europa, acuerdos económicos, etcétera, relación con Estados Unidos, que le ha puesto un foco a Paraguay
por temas de corrupción, etcétera, y la Argentina que parece estar en otro partido. Bueno, Argentina está muy en sus problemas Sí, internos. metida consigo misma. Uruguay está pretendiendo una apertura con China continental que yo creo que no le va a salir. No porque los chinos no quieran o los uruguayos no quieran, porque los chinos no se van a pelear ni con los brasileños ni con los argentinos por Uruguay. Le conviene mucho más Brasil que Uruguay. Y a los brasileños no le conviene ese acuerdo, a la industria brasileña. Paraguay, creo que Peña, o quien hubiera ganado, va a seguir una política. Paraguay está en una actitud subsidiaria en Mercosur. Nosotros necesitamos Mercosur. Creo que Peña va a buscar la profundización de Mercosur como mercado o como unión aduanera. Más que eso no va a ir. Yo creo que el Mercosur político fue lo que está hundiendo al Mercosur. Y esta zona, Peña va a llevar unas buenas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido vamos a mantener nosotros las relaciones con Taiwán, porque Taiwán sigue siendo un tapón. Determinante en la relación de ustedes con China. Con China continental. Sí, porque China continental, para China continental hay una sola China. Correcto. No sí. acepta la teoría de las dos Chinas. Entonces, si nosotros queremos tener mercado, acceso libre al mercado de China continental, tenemos que romper con China-Taiwán. China-Taiwán, la presión norteamericana es que conservemos y no aislemos a China-Taiwán, que somos su socio más grande, más importante hoy en día. Carlos, mucha suerte. Recordame el día y la hora de la presentación del Andar del Lobo. El Andar del Lobo se presenta el jueves 11 de mayo a las 17:30 en el Salón Tulio Alperín ahí está el la Andar etapa del Com, Ricardo López Murphy y Arnaldo André. Una linda combinación. Linda pareja. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a un corte y vamos a recibir ahora a Pancho Olivera, que nos va a hablar de ese segundo incendio tan misterioso como el primero de Iron Mountain. Y vamos a recibir también, como siempre, a Daniel Vilota, Massa y Tigre. Y de ahí va a ir tirando de una piola Daniel hacia el tema de la seguridad y de incompatibilidades en la política de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. Pancho Olivera, ¿Cómo va? Daniel Vilota. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar, no se habló tanto. Te mira con cierta envidia. Por supuesto, ¿Por ojalá. ¿Y por qué yo? Ojalá tuviera esos rizos. Estaría encantado. Ah, bueno, no. Perdón, Pancho, es con admiración profunda. Bueno, vamos a hablar de algo más grave, que es el segundo incendio en 9 años del depósito que tiene en Barracas la empresa de archivos, que guarda archivos, Iron Mountain. Mucha suspicacia en el mercado. Vamos a poner el video para que veas qué es lo que pasó. Esto fue el lunes de la semana pasada, 24. Mirá lo que son llamas de hasta 20 metros. ¿Por qué tantas suspicacias? Bueno, porque lo que se quemó ahora... Primero porque si tenés una empresa de archivos... Y se te queman. 2 veces. Bueno, no te dedicas a... Exactamente. Claro. ¿Eh? Si no podés Acumulás guardar un papel, archivo... además. Le estás garantizando a la gente que vos cuidás bien sus papeles, supuestamente. Recordemos que en el 2014 fue trágico, hubo 10 muertos. 8 bomberos, 2 empleados de defensa civil. Acá no hubo muertos, pero cuando uno ve lo que pasó, acá se quemaron las 3 naves que se habían salvado en el negocio de 2014, casi en el incendio de 2014, casi como si hubiera sido, como si se hubiera completado el ciclo. Vos decís lo que faltaba quemarse. Lo que faltaba Claro. quemarse, pero es que es así, porque la documentación que guardaba había quedado en esas 3 naves intacta por orden de la justicia, estaba clausurado. Esta es la foto después del incendio del ¿Esto lunes. dónde queda? Eso es en Barracas. En Barracas. Barracas es Gaspar Jovellanos al 1300. Lo que ves de la izquierda es lo que se quemó ahora. Lo que ves en la derecha, que parece una playa de estacionamiento, ¿Dónde está esa máquina? exactamente, es lo que había quedado de antes.
Y lo que es muy O interesante... sea, quedó como una especie de patio. Quedó como una especie de patio. Ahora nada. ¿no? Nada. Ahora nada. El fuego está controlado, pero según los bomberos está circunscripto. ¿Por qué decís está? Porque no se terminó de apagar. ¿Hace cuántos días? Circunscripto. Esto fue la semana pasada. Dicen que va a llevar como 10 días más. Porque son papeles, entonces siempre queda foco de incendio. Ahora, ¿qué es lo sugestivo cuando uno habla con fuentes de la investigación? Hay 3 indicios de que esto pudo haber sido intencional. El primero, clave, intencional. El de 2014 también. Ahora vamos a hablar Los del dos. 2014. Pero vamos a hablar primero de este porque es el más reciente. Clave, no hay ni conexión a gas ni conexión a electricidad desde hace 9 años. A Explícame, ver. porque por orden de la justicia está clausurado. Yo lo llamé a Edesur. O sea, no puede ser ni una chispa de la electricidad, ¿De dónde sale ni una algo chispa? que estalló por el Claro. gas, porque no hay ni gas ni luz ahí. ¿Cómo se hace para que se prenda fuego algo que no tiene? Porque en general una chispa de luz, un escape de gas, son cosas que pueden pasar. Por eso es que no hay cámaras de seguridad adentro. Entonces lo que hace ahora la investigación es pedir las cámaras de las adyacencias, esperemos que puedan aportar algo. Segundo indicio importante de este incendio, del lunes, hay una pared cortafuego, así se llaman, digamos, que impide que pase el fuego, que tiene focos de incendio de los 2 lados. Como que se inició en 2 lugares. En 2 lugares al mismo tiempo. Exactamente. Y el más importante de todos, 5 días antes de este incendio... O sea, no es que el incendio empezó en un lugar y se trasladó. No, claro, y se propagó. No, No hubo una chispa y se no propagó. podía pasar de un lugar a otro. Quiere Claro. decir que hubo 2 focos de incendio. Así es. Sin gas ni electricidad. Sin gas ni electricidad y sin gente. Y el más relevante de todos, 5 días antes de este incendio, la empresa, que ya no tiene acceso a esto, al lugar, denunció que había sido vulnerado y vandalizado el lugar el 17 de marzo, es decir, un mes antes, cuando fue la empresa desratizadora, con la ayuda de la llave que le da la comisaría y le da el juzgado, porque la empresa no la tiene, cuando entraron, vieron, y ahora vas a ver las fotos, vieron que habían querido vulnerar los archivos que estaban intactos desde esa época. Fíjate, ahí vamos a ver algunas fotos. Esto, cuando lo ven los abogados, vayamos pasándolas, esto está en la causa. Fíjate, todas esas son cajas de las empresas más importantes de la Argentina, no solo las empresas. ¿Por qué es importante este caso? A ver. Tiene información sensible de empresas, de organismos, Oficiales. oficiales. Acá, por ejemplo, en el 2014 se quemaron archivos de la provincia de Buenos Aires. Scioli, del gobierno nacional, Cristina. Hubo, en ese momento, justo transcurría, o veníamos de unos años, de la filtración del HSBC, ¿te acordás? Sí. Había empresas como, por ejemplo, IRSA, como, por ejemplo, Telefe. Las empresas más importantes de la Argentina tenían la información guardada ahí y, claro, se perdieron. No todas, quedaba esto. Y ahora se quema. Esto es esa foto que estaba mostrando recién, esas cajas. Eso es claro, esto es lo que quedó, lo que quedaba. Esto todavía no había transcurrido el incendio, ¿ves? Ahí, Estas son las esas cajas, cajas. pero ves que están abiertas, están manoteadas. Alguien entró y la pregunta es, ¿quiso destruir una prueba? ¿Qué hacía ahí adentro una persona ajena? Obviamente, ahora que va a empezar la causa, el juicio oral del incendio del 2014. Ahora que hay una doble Exactamente, claro. posibilidad. A ver, Y sí, la paranoia se te activa con tantos acá indicios. se activan todas las paranoias y no hay que ser Es- terminante con nada. Porque... ¿Alguien se llevó algo Ah, que ahora simulamos que se quemó? Es una probabilidad. Pensemos, por supuesto, es difícil encontrar gente de esta calaña que estoy diciendo, ¿no? Un extorsionador que se lleva un documento para extorsionar a alguien y después se beneficia con que ese documento, entre comillas, se quemó, pero no se quemó.
y alguien lo tiene, porque acá hay dos delitos por lo que estás contando. Claro. Uno es que alguien estuvo toqueteando estos documentos y alguien que después los quemó. ¿Y por Es qué? más complejo el tema. No es que había que hacerlos desaparecer. Daría la impresión de que alguien se llevó algo que le interesaba llevarse. Claro. ¿O no? Y sí. Y los abogados Daniel me mira como diciendo, está yendo demasiado No, lejos. no, coincido con vos. Probablemente fingieron un accidente para llevarse algo que les interesaba mucho y darlo por desaparecido. Bueno, No, pero no. es que si esto fue intencional, esto echa luz sobre la tragedia del 2014. ¿Por qué? Y ahí volvemos, porque si esto fue intencional, hay 3 informes, 3 pericias del 2014, 2 de las cuales dicen que pudo haber sido intencional, que hay incluso transformadores. Hay 3 pericias. 3 pericias. 2 dicen que puede haber sido Sí, una de la UTN, de la una- Universidad Tecnológica Nacional. sí, una del INTI y otra de la Policía Federal, de la División Siniestros. El de la División Siniestros, por ejemplo, dice hay 13 acelerantes entre líquidos. Después, la UTN dice, nosotros encontramos uno y hay que ver qué es acelerante. Un CD es un acelerante, un plástico es un acelerante, que no estaba. Combustible, lo que se detecta, que Que también... no deberían estar ahí, vos decís. Que no deberían estar porque había 2 transformadores que no eran de la compañía. Que fueron puestos para garantizar que haya incendio. Claro, ahí hay Estamos hablando de la de 2014. de la 2014, cuyo juicio oral empieza ahora, porque la jueza el 12 de abril pasado dijo, bueno, se cierra la etapa de la instrucción, pero claro, las familias de los muertos, de los 10 muertos, están diciendo, incorporen esto como una segunda etapa de la instrucción. Del mismo juicio. Claro, del mismo juicio, porque esto puede cerrar todo el círculo. Y de hecho había gente que decía, esto fue casual, de la investigación, que ahora me dice, ahora dudo. Claro, me O parece... sea, obliga a mirar de nuevo todo lo del Obliga primer a caso. revisar muchas cosas. A ver, Vamos, hay algo interesante que vos decís que me parece que hay que subrayar o recordar. Esto fue un primer incendio sí, y estos galpones, estos depósitos, estos archivos quedaron en manos del juzgado y de la policía. claro, cerrados. No es que se volvió a hacer cargo la No. empresa de la gestión de esto. Por eso no había ni luz ni gas. Solamente la llave la tienen la justicia y la comisaría. Y pasa esto. ¿Por qué? Yo te hablaba de 3 pericias Sí. que habían dicho que la anterior había sido intencional, o por lo menos Sí. no lo descartaban. 2 de esas 3. Bueno, hay una que es clave, que es el vigilador Oscar Alfredo Godoy, que es el que dormía, que se levanta. En el primer momento. En el primer momento hay una alarma de última generación que te dice, viste, como en los hoteles o en el Boeing, que te dice una grabación, alerta, incendio, Sí, sí, sí. y el vigilador se para y no menos de 6 veces, en 6 noches distintas, la apaga. Entonces, lo que dice la querella es una persona que está para eso, no es el que limpia los vidrios, que la apaga porque le molesta, no. Está para vigilar, se supone que está entrenado por una multinacional y lo apaga. Bueno, todo esto obviamente seguramente está procesado, Godoy, y seguramente se va a empezar a dilucidar en este juicio. Como que estaba esperando el incendio. Como que lo dejó pasar. O que desoyó por las algo, alarmas. Desoyó la alarma. Más pero- que desoír, no, las escuchaba y las desactivaba, Bueno. las oía. Bueno, por eso. Entonces, acordate, 5.000 cajas del HSBC, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Gobierno Nacional, la Policía, Metrogas, Banco Galicia, Volt, Finansur, Alto Palermo. Tenés muchísima información. Difícil saber a quién le interesó esto o a quién le interesa. Bueno, porque yo pregunté en el Porque vos das HSBC... todos esos nombres y cualquiera de ellos te puede decir pero que sí. ¿qué te dice Ahora el- que soy sospechoso de que tenía mis archivos Bueno, ahí, por eso es muy más bien importante. soy víctima. Claro, ¿qué te dice el HSBC? Nosotros cada vez que nos presentamos a la justicia presentamos todos los documentos, no faltó nunca ninguno. ¿Cómo sé yo que no fue Bulonera Tucumán la que lo quemó? O un cliente mío que sabía que había una cuenta, ¿no? Clarísimo. Esto también va a ser argumento de la empresa en el juicio. Va a decir, nosotros nos dedicamos a esto. Si se nos queman los papeles, cerramos. Claro, ¿cuál es nuestro interés? Claro, bueno, tuvo 4 incendios en el mundo. Ah. Ahí, bueno, sí, tiene 120 años, 4 incendios,
la mayoría intencional. O sea, siempre hay alguien que quiere que eso se queme. Se queme. Pancho, muy interesante. Bueno, sigámoslo. Por supuesto, sí, sí. Daniel, Acá se están quemando otros ¿a papeles. dónde nos llevas hoy, de, como diría el padre Sarazaga, conurbano infinito? Te llevo a pasear a Tigre, donde, por un aparente conflicto político con el intendente Julio Zamora, Sergio Massa se está oponiendo a la construcción de una alcaidía. ¿Qué es una alcaidía? Ahora te voy a contar. Primero te cuento el conflicto. Lo hace a través de Malena Galmarini, que es su esposa y además titular de la empresa AISA, que objeta que ese edificio vaya a estar en el medio de un supuesto humedal. La alcaidía son unos edificios que debería albergar a la gente que espera que la justicia resuelva. Si los procesa con prisión preventiva o los deja en libertad por falta de mérito. Eso se lo exigió en el 2005 un fallo de la Corte en la denominada causa Berbisky, por la cual está obligada la provincia a terminar de construir casi 16 alcaidías. 9 están habilitadas, 7 en construcción, una es la de Tigre y 6 por licitarse. ¿Qué se busca con eso? Descomprimir las comisarías que en este momento tienen detenidos, algo que está prohibido por ley. El detenido es alguien que ya tiene prisión preventiva. La comisaría no tiene. Son semicárceles, digamos, está entre la comisaría y la Exacto, cárcel. es un lugar de tránsito, ¿sí? Lo que pasa es que en las comisarías tenés una sola celda y en este momento, mayormente en el conurbano, tenés detenidos casi 20 por celda, es decir, en condiciones de hacinamiento. ¿Qué hacen estas personas cada vez con más frecuencia? No menos de 2 veces por semana se amotinan y exigen ser llevados a penales. El problema es que los penales hace más de 2 décadas que están superpoblados. Conclusión, los trasladan a otra comisaría y repiten este círculo vicioso. Si mañana la de Tigre, y ahora te voy a contar el conflicto, se habilitara con 156 celdas... Disculpa que te haga una sí, pregunta. cómo no. ¿Qué opina un policía que le toca pasar la noche en una comisaría atiborrada de gente? No quiere hacer eso porque tiene que hacer un protocolo para llevar a un solo preso al baño, con lo cual necesitas muchos policías para vigilar. Tenés que atender cuando se tienen que bañar y la comisaría no tiene duchas para todos. Y tenés que atender a los familiares que van a llevarles alimentos, porque el policía no puede cocinar para 20 presos. Así que desvirtúa por completo la función de la Y comisaría. eso es algo que está pasando todas las Todos los noches días. en el conurbano. Te voy a contar un caso de febrero, municipio de zona norte, amotinamiento. Destinaron 100 patrulleros toda la madrugada a controlarlo. Esa noche no hubo patrullaje en ese municipio. Así que es un problema grave. ¿Por qué estamos contando esto? Para dar una idea de la magnitud de un problema que está afectado, que está paralizada la solución por este conflicto político. Parte, porque estamos hablando de Tigre. ¿Cuál es el conflicto? Massa intenta condicionar a Zamora para que no reelija como intendente y entonces sea más fácil que lo suceda Malena Galmarini. Ella se postula como candidata a intendenta. Ella está pensando si lo hace, es la apuesta de Massa. El problema que encuentra... No a vicegobernadora. Mirá, yo creo que lo que Massa necesita, si quiere ser presidente, es tener un territorio propio, que es lo que lo menoscaba frente al resto de los intendentes del conurbano. No es un interlocutor completo, no tiene territorio. Juan sin tierra. Muy Sergio feo. sin tierra, digamos. Tomás sin tierra me gusta más. Tomás sin tierra. Bien, ¿cuándo recrudece el conflicto? En marzo, cuando comienzan los movimientos de suelo para la construcción. Ahí Malena Galmarini sube a su página de Facebook el video que te voy a mostrar ahora. Edgardo, que es el defensor del pueblo de acá de Tigre, que me acompañara. Desde la planta de AISA se ve perfectamente cuáles son los terrenos donde quieren hacer la alcaidía. ¿Por qué quieren hacerlo? Sobre un humedal. Hoy ya todos sabemos la importancia del humedal. Desde acá se puede ver, acá atrás mío, cómo baja el terreno y cómo hay que cuidar el humedal. Nosotros no estamos en desacuerdo con la política del gobierno provincial. Sí estamos en desacuerdo con la elección que hizo el intendente municipal de dónde había que construirla esta alcaidía. Es muy interesante cuando Absoluto. dice, hoy sabemos la importancia de los humedales. Casi 20 años después, diría Porque alguno. cuando se habilitaron infinidad de country sobre humedales, todavía no sabíamos de la importancia de los humedales. Este es el secreto, porque es falso que el intendente resuelva... Salva muy bien a Kicillof, dice, cuidado que esto no confundan, no es provincia. Bueno. Esto es nuestra pelea con Zamora. Es que se trata de una pelea con Zamora, que en realidad ni decide dónde se localiza una alcaidía. ¿Por qué? Porque eso lo resuelve el gobierno bonaerense, que además se expropió tierras para decir la alcaldía va a estar acá. El problema es que eligió tierras que pertenecían a Edenor.
esta es una parte importantísima del conflicto. ¡Epa! A fines del 2020, Axel Kicillof envió un proyecto a la legislatura para expropiarle a Edenor 13 de las 60 hectáreas que tiene en Dique de Luján, que es una localidad muy antigua, si una de las más antiguas, de Tigre. ¿De qué se trata esto? Y esto es muy interesante. Porque donde va a estar la alcaldía, el argumento de ella es que es un humedal. Pero vamos a ver ahora un par de placas. Me gustaría ver primero la foto aérea. A ver si la podemos poner. Está volando y ya va a llegar, tranquilos. Ahí la vemos. Mira, lo que ves en amarillo es el predio que ocupa AISA y en azul lo que expropió la provincia. El resto es todo propiedad de Edenor. Por eso es muy sugestivo cuando Galmarini dice, y hace así con la manito, faltaría Carola, desde aquí podemos ver, como si fuera de una atalaya, ver un supuesto ejército invasor que te ocupa la tierra. Y no, en realidad es una expropiación para poner una alcaldía. ¿Cuál es el argumento de ella? Que sí, que en ¿Cuáles son las tierras de Edenor acá? todas las que están en rojo, y en azul la parte que fue expropiada por la provincia de Buenos Aires para construir la alcaldía. Vemos, Edenor, amigos de Massa. amigos de Massa, los recordamos. Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti, principal proveedor de cloro de la firma AISA, y Ricardo de Presbíteris, dueño de Covelia, empresa dedicada a la recolección de residuos. ¿Podemos ver la otra placa? Donde se ve el mapa. Porque acá está... Mira, ahí ves en ese punto rojo lo expropiado en el límite entre Escobar y Tigre. Pero Sí. cuando vos mirás del lado de Tigre y de Escobar, la línea roja es la ruta provincial 26, está repleta de barrios cerrados. Así que darle la condición de humedal solo a las tierras de Edenor es arbitrario, porque probablemente todo Lo único que no espero ver Sí, es un barrio privado bueno. en las tierras de Edenor. Esta es la presunción, que si vos ponés una alcaidía en esas No, tierras... no, Manzano y Vila jamás permitirían que en un humedal se haga un barrio privado. Ah, no puedo Creo. ser. No me dejas seguir, entonces ya me Bueno. invalidaste. Sigo con la idea. Supongamos que lo permiten, la instalación de una alcaidía deprecia el valor de esa tierra si vos especulabas, como vos decís que no va a ocurrir. No, porque tampoco se lo... Si ellos quisieran, Sí. Filiberti tampoco se lo permitiría. Se los permitiría. Y de Presbíteri no se Muchísimo lo permitiría menos. Filiberti. No permitiría que No, se usen son- los... Perfecto. Entonces, deprecia el valor comercial si vas a tener un emprendimiento inmobiliario. Un indicio está en el juicio que Edenor ya le inició a la provincia de Buenos Aires. Le pide un resarcimiento de $900.000. La provincia quiere pagarle 69 millones de pesos, que son $900.000 contra... 150.000, más o menos, si tomás al dólar a 450, que es un precio muy solidario con Sergio Massa. ¿Cuánto quiere Edenor y cuánto le daría Kicillof? Kicillof quiere darle 150.000. Dólares. 69 millones de pesos equivalen a eso. $900.000 es lo que plantea. Último lío con este asunto. Hay una audiencia pública, está obligada el municipio de Tigre. Una semana después, vecinos que no fueron a la audiencia, representados por María Laura Beneres, le piden a la jueza de garantías de San Isidro, Patricia Gentile, que por una cautelar suspenda la obra. Beneres es la histórica secretaria de Eduardo Cerniul, apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa. Es la secretaria de Cerniul que se transformó en jueza. No, es la abogada que Ah, es la representa abogada a los vecinos, que no que defiende a los fueron vecinos. a la audiencia pública y reclaman la suspensión de la obra. Cerniul además participa de la SA Saltum, que es una empresa constructora investigada con Massa y Cerniul por la Procelac gracias a una denuncia de Mónica Frade, que pide saber si no hay ahí un supuesto tramado empresario que podría estar incurriendo en el delito de lavado de dinero. Lo que dan estos nombres es la impresión. Nos olvidamos de citar, está Daniel García, el que compró la estancia, ¿te acordás? En San Andrés de Giles. La Vanguardia, el Aras, La que Vanguardia, le dicen lo de que Sergio. le llaman allá lo de Massa. Lo de Massa porque lo vieron a Massa y que los materiales lo preveyó CIE, cuya propiedad también le atribuyen a José Luis Lingeri. Tendría razón Cristina, aquí todo tiene que ver con todo. Lingeri, hay que recordar, es El secretario general del sindicato que representa a los trabajadores de AISA de Malena Galmarini. que dicen que tiene una relación casi de sociedad con Filiberti. Ahí tenemos la vanguardia. vanguardia. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Hemos tirado de la piola y es muy curioso ver que alguien que creció en la política haciendo campaña por la seguridad termina estando contra una medida de Kicillof
que trata de arreglar el problema de la seguridad. Se cruzaron los personajes, como Quijote y Sancho. ¿Qué figura? Vamos a un corte y vamos a recibir ahora. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Daniel. Ani Parraguirre nos va a hablar de qué significa en política, justo ahora que empieza a calentarse la campaña electoral, la elección del enemigo, la elección del adversario. Y Camila Perochena nos va a contestar una pregunta muy amplia. ¿Qué es el 1 de mayo hoy? ¿Qué significa? ¿Cómo se peronizó esa fecha? Después quédese al whisky porque viene Carola Gil. Obviamente si hay whisky viene Vilota. Y nos va a contar de una especie de estado de alarma, probablemente innecesario, que hay en el PRO de la capital federal por una miniserie de Netflix que está por estrenarse, y nos va a contar también qué es en la ciudad de Buenos Aires, dónde queda, por qué se llama así la esquina casta o la esquina de la casta. Ya volvemos. Ani Parraguirre, Camila Perochena, bienvenidas. Gracias, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. El enemigo. Qué tema, ¿no? Bueno, viste, cuando salió la película de Facebook decían que uno no podía hacerse 500 millones de amigos sin hacerse algunos enemigos en el medio. ¿Cómo es eso? Y que uno no puede hacerse todos 1 millón de amigos, como diría Roberto Carlos. En el medio algún enemigo hay que hacerse. Hay que hacerse. Y Cristina Kirchner, en el discurso que hizo esta semana, todos esperaban, se anunciaba que iba a ser candidata, si le daba el apoyo a Massa, pero lo que sí hizo es dejar bien en claro cuál va a ser su enemigo en la próxima elección, con quién va a contraponer. ¿Y por qué eso es tan importante? Algunos dicen, bueno, porque le está robando votos Milei, otros dicen porque quiere inflar a Milei para que le saque votos a Juntos por el Cambio. Pero hay otra razón, además de la que vos dijiste al principio del programa, que es que en política, en campañas electorales particularmente, definir la elección es lo más importante que uno tiene que hacer. Definir al enemigo. Definir la elección, definir qué es lo que vamos a elegir. Los americanos le dirían el choice. ¿Qué elegimos, no? En la elección. Hay un libro muy lindo de Stan Greenberg que se llama Mensajes desde el cuarto de guerra, donde él narra muchas campañas electorales alrededor del mundo y el hilo conductor que usa es justamente eso, cómo los candidatos que logran definir qué es lo que discutimos en una elección son los que logran ganar una elección. Y el problema que tiene Cristina Kirchner es que la definición que rigió en la política argentina durante tantos años, que fue kirchnerismo, antikirchnerismo, empieza a perder poder explicativo. Ya en la elección del 2019, casi el 90% de los votos se fueron entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. 2 años después, el kirchnerismo pierde 4 millones de votos, que no se van a Juntos por el Cambio, sino que se dispersan. Y entonces ahí aparece una persona que dice, no, ojo, acá este eje kirchnerismo-antikirchnerismo empieza a ser reemplazado por un nuevo eje, que es la casta de los políticos que odiamos todos contra el resto de los ciudadanos. Pablo Nopov de Isonomía me decía esta semana, en el 2015 teníamos varios candidatos que tenían una favorabilidad en los 60. En el 2019 teníamos algunos que tenían favorabilidad en los 50. Y hoy nos cuesta encontrar alguno que tenga favorabilidad en los 40. Claramente la casta política está desprestigiada. Entonces la primera razón es tratar... Hablas de años, de edad. De favorabilidad. De índice de favorabilidad. De índice de favorabilidad, claro. Cada vez los quieren menos a los políticos. Entonces, ¿por qué es tan importante para Cristina definir a su enemigo? Porque además a esta importancia de la definición de la elección se le suma ahora que estamos en un mundo polarizado. Argentina, según un estudio de Bidem que estudia las democracias en diferentes países y el nivel de polarización de las democracias, dice Argentina está entre los países más polarizados. ¿Cuáles otros? Significativamente por encima del promedio de la región latinoamericana. Brasil está un poquitito más arriba. Sí. ¿Pero qué significa estar polarizado? Que hay 2 extremos que se definen en función de, sí, lo que tienen en común, pero mucho más de lo que tienen en común cada polo, lo define su antagonismo con los que están en el otro polo.
Entonces, las campañas políticas que tradicionalmente se definen por una contraposición y diferenciación con el otro, ahora todavía más que hace muchos años. Y cuando Milei define a la casta y Cristina le responde en el discurso del otro día, yo soy la casta y a mucha honra y voy a pelearme con vos y le indico a todos los que están alrededor que la pelea ahora va a ser contra vos y con vos nos vamos a contraponer. De paso, también le avisa a Alberto Fernández que su gran problema de gobernabilidad fue tratar de conformar a todos, porque lo que logró hacer conformando a todos es al fin y al cabo enojar a todos también. Es decir, no tuvo en cuenta lo del enemigo. No. Alberto. Ahora, ojo, Cristina no siempre eligió el enemigo correcto. No significa que va a ganar. Lo que significa es que ella se va a subir al ring a pelear. Si esto se va a polarizar entre dos, se va a polarizar entre yo y mi grupo y vos. Porque acordémonos, ya se peleó contra Clarín y perdió, ya se peleó con la 125 y perdió, pero siempre se sube al ring y dice yo por lo menos voy a estar en la discusión defendiendo mi identidad. Ahora, cuando ella planteaba la consigna de este tiempo, hará 2 meses, o tal vez un poquito más, era muy del estilo Biden o muy del estilo Lula, que es democracia y lo que no es democracia. ¿Vos crees que el próximo paso de ella es denunciarlo a Milei como algo distinto de la democracia? Puede ser que vaya por ahí. Me parece que está tratando de volver a sus orígenes y tratar de encasillar a Milei como una derecha que promueve las políticas neoliberales. Más por lo económico, por no lo por económico, que vino a por lo exterminar Néstor Kirchner. Entonces volvemos hacia atrás a eso. Y de hecho está tratando de volver al pasado, a lo que fue. Fíjate que lo asimila, no solo en lo ideológico, hasta en lo físico lo asimila a Domingo Cavallo en el último discurso que dio. Cuando lo convocó Duhalde a Néstor Kirchner a una reunión, que creo que eran 3, que eran Duhalde, Kirchner y Rucauf, y le dijo, te quiero como jefe de gabinete, Kirchner le dijo, no, porque vos vas a terminar con la convertibilidad y eso yo no lo voy a admitir. Aquel Néstor, distinto de este de ahora que se peleaba contra la convertibilidad. Y distinto de Cristina, aparentemente. Exactamente. Excelente. Bueno, yo te voy a llevar primero, antes de irnos al Día del Trabajador, nos vamos a ir al homenaje que Diderot Art le hace a los trabajadores artistas. Y para eso nos trae unos videos de 3 artistas en sus lugares de trabajo, en sus talleres. 3 artistas diferentes. Artistas trabajando. Artistas trabajando. Tenemos a Verónica Sanes, ahí atrás, que es una artista que trabaja con obras geométricas, ¿bien? Mucho color, muy lindas. Después acá tenemos a Kela Podestá, que es una ceramista que además es artista textil. Y acá tenemos a Mariano Giraud, que hace arte tecnológico. Es como grabados digitales, digamos. ¿Ahí que está? ¿Con un visor de realidad virtual? Yo creo que es algo así. Y con eso debe ir grabando, con lo que tiene en las manos. Pero no estoy tan segura, porque no manejo. Pero bueno, acá tenemos entonces este homenaje de Diderot Art a los artistas. ¡Qué lindo! En el Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Y vamos a pasar al 1 de mayo. ¿Cómo se peronizó el 1 de mayo? Es decir, ¿cómo cambió el 1 de mayo, la celebración del 1 de mayo con el peronismo? Este tema lo han trabajado 2 historiadores muy importantes, Mirta Lobato y Mariano Plotkin, y ellos tratan de mostrar ese 1946 como un punto de inflexión. Antes del peronismo, cuando empieza a celebrarse el Día del Trabajador, en 1890, Argentina de hecho es de los primeros países que va a sumarse en 1890 a la celebración del Día del Trabajador, eran jornadas de protesta. Lo que se hacía en ese contexto era denunciar la explotación, pedir por la jornada laboral de 8 horas, una lucha contra el capitalismo. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de ese 1 de mayo de 1890 en Buenos Aires, demandando las 8 horas de trabajo. Pero eran entendidas. Interesante los que están con moño y corbata y los que no, ¿no? Bueno, porque ir a una movilización era todo un acto, un ritual que no necesariamente implicaba ir con la ropa de trabajadores, incluso en el 17 de octubre. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Esas primeras movilizaciones por el Día del Trabajador eran impulsadas por el Partido Socialista y después se lo van a sumar los anarquistas. Pero lo interesante acá es que se trataban de jornadas de protesta, de denunciar la explotación laboral, de una lucha contra el capitalismo. Discúlpame que haga una observación, porque me llamó la atención lo de la ropa, y son los sastres.
Ah, obreros, sastres. Por Ahí algo va. están bien vestidos. Ahí está, muy bien. Van con la ropa de trabajo. Igual las movilizaciones no necesariamente eran de overol. Pero bueno, ¿qué pasa cuando llega el peronismo? Bueno, algo tiene que cambiar, porque no podías seguir denunciando la explotación laboral, el capitalismo, si había llegado el gobierno peronista. Entonces, No podía ser un oprimido. no podía ser un oprimido. La propaganda peronista va a tratar de cambiar el mensaje. Va a haber dos grandes cambios. Por un lado, deja de ser, podríamos decir, una movilización desde abajo. El 1 de mayo lo va a empezar a organizar el Estado. Y así como lo empieza a organizar el Estado, Perón y Eva Perón, tenemos de hecho una imagen de uno de esos festejos, tienen un lugar central en esos rituales. ¿Ven? Por ejemplo, ¿no? 1 de mayo, fiesta de los trabajadores. Perón y Eva son centrales en estos actos que se empiezan a celebrar. Bien apoteóticas serán las celebraciones. Pero además se cambia el mensaje. La idea era que el 1 de mayo ya no era una jornada de protesta, era una jornada donde se festejaba la felicidad de los trabajadores. La idea era que los trabajadores, y tenemos un afiche que lo muestra bien, ya no eran oprimidos, ahí está. Por ejemplo, esta es una ficha del 1 de mayo de 1800. Obrero ayer oprimido, ¿no? El de atrás, que le está pasando mal, hoy dignificado. 1 de mayo de 1949. Se busca marcar muy bien esta ruptura entre el pasado y presente. Con los derechos laborales, los obreros ya no tenían por qué protestar. Ahora lo que tenían que hacer era festejar. De hecho, se le cambia el día. Ya no es el día del trabajo. Es la fiesta del trabajo lo que se está celebrando. Y además se trata de mostrar que ahora las fiestas del trabajo ya no eran violentas, sino que eran pacíficas y cambia todo el ritual. Y esto es muy lindo, lo muestra Mirta Lobato, traje unas fotos que me mandó ella, a quien le agradezco, porque por ejemplo empieza a haber carrozas, va a haber desfiles de carrozas. Acá tenemos carrozas, derecho a la seguridad, las carrozas por derecho al trabajo, y va a haber coronaciones de reinas del trabajo. Ese va a ser el momento más importante de las celebraciones del Día del Trabajador del peronismo. Ahí está. Se va a elegir a la reina nacional del trabajo, se va a exhibir a estas mujeres, el cuerpo de estas mujeres, a las cuales se las va a elegir por su belleza, no por su rol como trabajadora. Y para cerrar, se va a elegir en 1950 a los campeones del trabajo, a los obreros más productivos. ¿Por qué en 1950? Porque estaban en crisis, porque la economía estaba en crisis y había que reivindicar la productividad. Entonces, en una cosa medio soviética, se empieza a premiar en la fiesta del trabajador a aquellos obreros que rompían récord de producción. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora, muchas gracias Ana, gracias Camila. Vamos a un corte y recibimos a Carola Gil con el whisky Daniel Vilota. Dos temas centrales, ¿qué es la esquina de la casta y cuál es la miniserie que inquieta al PRO? Ya volvemos. Don Roberto Rossellini acaba de llegar con su cámara maravillosa, nos transforma en este momento todo este contexto en el que estamos y nos lleva al encuentro de la radiante Carola Gil. ¿Qué colores? Buenas noches. Extraordinaria. Extraordinaria, sí, señor. Extraordinaria. ¿Cómo andan? Excelente. Ahora mejor. Bueno, me alegro. Mira, termina tu lunes con un whisky. ¿Por quién vamos a brindar hoy, Carlos? Por el doctor Gramizu. Sí. ¿Está dónde? Sigue inquieto por la situación agropecuaria. Y Víctor, creo que está, lo tengo por acá, tengo que chequear por dónde anda, creo que está con la barra del cortito en la República Oriental de Uruguay. Bueno, brindemos por Salud. ellos. Salud. Mientras se abren las puertas del Kenan, Carlos. Porque tenemos mucho para ver hoy. Y no demasiado. Ahí está. Ahí tenemos. Sí. Bueno, ¿querés que repasemos, ahora que abrimos las puertas del Kenan, los resultados de la encuesta? La encuesta de la semana pasada y la nueva. ¿Te acordás, Vilota, que habíamos preguntado acerca del dólar? Le habíamos preguntado a la gente que ponga un valor que estimaba para el dólar de esta semana. Bueno, ¿acertaron? esto es lo que habían contestado. A ver, veamos los resultados y veamos si acertaron. ¿Cómo funcionan las expectativas? Sí, Claro. bueno, la tenemos ahí en la pantalla. ¿A cuánto cree que va a estar el valor del dólar dentro de una semana? Y había 4 opciones, entre 4.40 y 4.60, entre 4.60 y 4.80, entre 4.80 y 500. Y más de 500 fue la respuesta más elegida. Fíjate cuán Un pocos, 43%. qué pocos apostaron a que hubiera una baja. Poquísimo. Porque estábamos en aquel momento en Estábamos- 4.62. Sí. Así que
los que pusieron ese 43%. Más de apostó 543%. a que iba a estar muy por encima Hay que prestarle atención a de ese dato. 500 Mucha gente pesos. votando, ¿eh? Sí, más de 4.000 votos, 4.059 votos. Estamos para presentar la próxima. ¿La próxima encuesta cuál es? que A ya ver. está en la cuenta de Twitter, Esto @Odisea Argentina. se elige en @Odisea Argentina. Sí, en nuestra cuenta de Twitter ya está disponible. Y la pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo con dolarizar la economía? Está fácil, ¿sí o no? Sencilla. Muy sencilla. Sí. Muy Si sencilla. quieren poner los comentarios, perdón, debajo los pueden Ah, poner, pero perfecto. la Muy votación interesante. es ahí. Para leer los comentarios. Perfecto. Sí. Bueno, vamos. Te recomiendo un traguito. Sí, no, pero ya está, porque estoy con las gargantas, estos aires Sí, ya sé. acondicionados, el humo, todo. ¿Querés ver una foto? Tengo una foto para A ver. mostrarte, que la hemos visto muchos. Este ¡Epa! gran encuentro. ¡Qué armonía! Todo armonía. Fíjate la comodidad con la que están todos unos junto a otros. Esto es en la casa del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En San Isidro, ¿no? En San Isidro, exactamente. Está el expresidente Mauricio ¿Te voy a Macri. decir algo? Sí, ¿qué? Me molesta toda esa gente porque Sí. me impide ver ese cuadro. Ah, ese cuadro, ¿sabes de quién es ese cuadro? Es de un artista argentino, pues yo también me intrigué cuando lo vi. Richard Sturgeon se llama. ¿Cómo? Sturgeon. Richard Sturgeon. Esturión. Esturión, Casi tiburón. exactamente. Casi tiburón. Sí, Es una manada. Qué metáfora, Sí, un de cardumen de tiburones, tiburones sí. delante de. Un gran artista Sturgeon. argentino que tuvo una increíble Tiburones exposición en el herbívoros, Museo sonríen como Moderno. que Yo no creo lo que son. después de esta reunión, Sí. Triaca tiene que Correrlos a todos y que... y buscar un precio Sí, para la obra. para el cuadro. Sí, sí, sí. ¿Cómo? A mí me encantó, ¿eh? Que Me tiene Ceci unos empieza a colores. descolgar el cuadro ya. Sí, Va a y ser que un Camila la incunable. ponga Sí, acá, ya. que Camila la presente Exacto, acá. exacto. Sí, yo creo que... Diderot te lo Yo saca, creo te que lo sí. vende en 5 minutos. Bueno, ¿querés que te cuente, por ejemplo, qué hizo María Eugenia Vidal probablemente después ver. de esta reunión? Fue a la zona donde van a estar estos edificios que te muestro ahora. A ver. Mira, te voy a mostrar, pero... Pasamos de la pintura a la arquitectura. Sí. Yo te voy a contar estos edificios que le podemos decir la esquina casta o la esquina de la casta. Son dos edificios casi idénticos, de una arquitectura casi idéntica, donde funcionan edificios de oficinas. En uno oficinas más grandes y en otras oficinas más pequeñas. En el de oficinas más grandes, que es en la calle Arroyo 889, mira, te cuento, en el tercer piso, Martín Insaurralde. ¡Epa! Sí, ya ¿Lo tenías? empezate a pensar por Sí. qué le llaman Sí. esa ¿Fuiste ahí? zona. A ver, te ventilo, ¿Te Vilota. tengo que contar si fui a la otra oficina también, que está más arriba? No. ¿Hay otra más arriba? Ahí va a contar ver. Carola, creo. Bueno, más arriba, María Eugenia Vidal tiene oficinas ahí. Séptimo piso. Epa, mira, Séptimo ha visitado, mira, está bien. Debe ser concurrido. Bien Me parece, arriba, perdóname, sí. Caro, Hay que que me estar meta. ahí mirando en... A Hay ver. vecinos que se quejan y que pidieron que salga la larga fila de autos sobre Arroyo. Y bueno, Porque no se puede estacionar y está ocupada toda la cuadra. De- Y la Desfilan reta sabe que varios. ahí estacionan... Y porque siempre fue muy severo la reta con el estacionamiento. Está un poco relajado, me parece. Bueno, desfilan por ahí Monzo, Joaquín de la Torre. Bueno, inclusive dicen que Macri baja ahí a ese restaurante que está ahí abajo a comprarse una tarta. Que no sé, qué sé yo. ¿Qué hace Macri ahí? No sé, visitará. ¿A Insaurralde? No. A Vidal. Ah, claro. No sé si no alquila él las oficinas. Mirá lo No, que te tal vez digo. ayude. O ayude. Que Ayude. no es lo Ayude mismo. con las expensas, No es decís lo vos. mismo. Ahora te agarra mi ley esta casa y te la quema. ¿Eh? Y sí, por eso le En dice. esta época yo no sé si la soy el dueño de, casta, sí. de esa propiedad, si Y a pasos de acá, llegando a Basavilbaso, si seguís caminando, llegás claro. a pasitos, se la vio a María Eugenia Vidal. Yo te digo, yo soy muy fan A del ver. lugar ese. Ajá. De hecho, tengo un grupo con ese nombre, se llama el Grupo Basa. Se la vio almorzando. no te voy a preguntar las identidades del grupo. No, por favor, no me preguntes porque son... Otros tiburones, Son otras tiburonas. Tiburoncitas. Bueno, estaba ahí almorzando María Eugenia Vidal con Santiago... Ay, no me sale su apellido. López. Nieto. Nieto, perdón. ¿Santiago o Darío? No, Darío Nieto. Darío. Perdón, me confundí. Estaba almorzando y se la veía así muy enfática. Esto, yo sabéis que
de primera mano, se la veía así muy... De primera mano, acaba de decir, Ojo, porque evidentemente si el grupo llama Baza, tengo es porque van a Baza. Ahí, así, Y meten como Baza. ensayando, ¿no?, su bajada de la candidatura de presidencia. ¡Epa! Sí, así como muy enfática, ¿viste? Cuando vos ensayás con alguien que Los tenés adelante, argumentos. sí, ¿cómo lo vas a decir? Sí, así Epa. se la veía. Así que Eso fue el día de la reunión en Los de Triaca. debe haber, sí, viste, lo de Triaca fue a la mañana y esto fue mediodía, mismo día. Uy, me queda lo de la serie. Bueno, el lunes. El lunes que viene. Sí. Nos están corriendo. Wino está desesperado porque nos vayamos. Nos vamos. Lunes que viene, 10 de la noche, aquí en La Nación Más, Odisea Argentina. Buena semana.